Hola, soy Jaime Montalvo Morales y voy a hablaros en esta presentación acerca de los forjados reticulares. En primer lugar, voy a definir qué es un forjado. En las obras de construcción y sobre todo en las obras de edificación, vamos a llamar forjado al elemento estructural que normalmente construiremos de manera horizontal, capaz de transmitir las cargas que soporta, además de su propio peso, a los demás elementos de la estructura, ya sean estos vigas, pilares o muros, lo cual va a depender de la tipología del forjado. Estos forman parte además de la estructura horizontal de las diferentes plantas de un edificio, siendo capaz de transmitir tanto las cargas de manera vertical como de manera horizontal, lo cual contribuirá a reducir la transaccionalidad del edificio. Tipos de forjado. Como ya he dicho antes, podemos encontrarnos dos tipos de forjado, lo cual va a depender de cómo estos transmitan sus cargas. Tenemos, por lo tanto, forjados unidireccionales, que son los que soportan esfuerzos de flexión en una única dirección, por lo que se apoyarán sobre elementos como vigas o muros de carga, y forjados reticulares o bidireccionales, que en este caso soportan esfuerzos de flexión que reparten en dos direcciones, por lo que además de poder apoyarse sobre elementos lineales, pueden apoyarse también sobre elementos puntuales, como son los pilares. Estos pilares no tienen por qué estar colocados de una manera ordenada sobre el edificio. Aquí tenemos dos fotos en la cual se compara un forjado bidireccional a la izquierda con un forjado reticular con su característica forma de R a la derecha. Proceso constructivo. Para hablar del proceso constructivo del forjado reticular he decidido dividir este en 4 fases: tareas previas, replanteo, construcción del forjado y aspectos a tener en cuenta. Tareas previas. Antes de comenzar con todos los trabajos y la construcción del forjado, tenemos que haber hecho con anterioridad los elementos que van a sujetar este, que al ser reticular normalmente van a ser pilares y muros. Obviamente tenemos que haber desencofrado previamente dichos pilares y muros, y además debemos asegurarnos de que éste ha llegado a alcanzar la resistencia mínima para poder resistir el comienzo de la ejecución del forjado. Esta resistencia mínima se alcanza cuando se llega al 40% de la resistencia característica del hormigón, que más o menos se tarda unos 3 días, llegando al 65% de la resistencia característica a la semana de su ejecución. Replanteo. En primer lugar, se realiza sobre pilares y muros. Para ello, se marca el nivel que va a tener el encofrado que conforma el forjado, también marcándose dónde irán colocadas las vigas longitudinales y transversales que van a sujetar el encofrado. Después de haber hecho esto y de colocar el encofrado, se efectúa el replanteo con añil de los siguientes elementos: laterales del forjado, ábacos de cada pilar, nervios y alineaciones en bordes de bloques y huecos. Comenzamos así con la construcción del forjado. Lo primero que vamos a hacer es preparar el entramado de vigas longitudinales y transversales que, con los tableros y los pilares, formarán la plataforma de trabajo del forjado. Después de esto, se elevan los bloques o moldes, que son la pieza característica de este tipo de forjado, ya que son los que le van a dar forma de retículo. Estos bloques, que normalmente están hechos de acero, tienen forma de cuenco y se colocan de manera que su cara convexa esté hacia el hormigón. En las zonas próximas al pilar no hace falta colocar estos bloques, ya que esa zona queda maciza de hormigón. Una vez que hemos colocado los bloques, colocamos ya la armadura encima de estos, fijándonos bien en que estén colocados los anclajes de los soportes de hormigón, los ábacos de sus esquinas, borde y parte inferior, los negativos y el mallazo de reparto. Con esto realizaremos sobre el encofrado y los moldes un riego, para seguidamente comenzar a hormigonar. La altura de hormigonado no debe ser mayor a 1 metro. Después de hormigonar, se vibra y se reglea el hormigón para que no queden huecos y esté uniforme, y así evitar que aparezcan coqueras y que el acero de las armaduras se oxide. Para terminar con este proceso, se retira el encofrado y se deja curar el hormigón 7 días. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos ver o podemos diferenciar las diferentes etapas. La zona en la que pone placa de zonas macizas sería lo que nosotros llamamos encofrado. La pieza superior sería lo que nosotros denominamos molde, que será lo que va a dar forma de retícula al forjado. Vemos que encima de esta se colocan las armaduras y posteriormente se hormigona. Por último, voy a hablaros de los aspectos a tener en cuenta a la hora de construir estos forjados. Para que la construcción del forjado sea la óptima, se tienen que tener en cuenta estos criterios.
antes de verter el hormigón, se comprobará que el encofrado esté limpio, estanco y nivelado. De ahí que reguemos el encofrado y los moldes antes de hormigonar. Además, si hacemos taladros, debemos procurar que estos no sean mayores de 10 centímetros, procurando también que no atraviesen ningún nervio, lo cual sería muy peligroso para la estructura. En el caso de que los moldes vayan a ser permanentes, debemos elegir unos moldes que sean imputrescibles e incombustibles, para evitar que la estructura no colapse a causa de un fuego o que estos no se deterioren rápidamente. Se cuidará además que no presenten ni fisuras, ni roturas, ni alabeos. Si por el contrario los moldes fueran recuperables, tenemos que tener cuidado al desmontarlos para evitar que no se dañen los nervios del forjado.